Bueno muchachos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver los formularios MDI. Y con esta videoclase damos por terminada la unidad de las interfaces gráficas de usuario. Creo que con los componentes que hemos visto hasta ahora es suficiente para poder realizar una pequeña aplicación al terminar la unidad de conexión a base de datos. Entonces, a partir de la próxima videoclase vamos a empezar con las bases de datos conectadas a nuestras aplicaciones visualbasic.net. Entonces será para hacerles esa pequeña anotación. Sin más preámbulos, comencemos con la videoclase. Formularios MDI. Los formularios MDI nos permiten desplegar varios formularios a partir de un formulario principal. MDI, por sus siglas en inglés, significa Multiple Document Interface. En español significa interfaz de múltiples documentos. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro formulario MDI que nos permite desplegar varios formularios a partir de este formulario principal. Es decir, que cuando nosotros creemos nuestra aplicación, este formulario nos va a permitir ser ese formulario principal para poder abrir o desplegar los otros formularios o los módulos de nuestra aplicación. Entonces, en esta videoclase vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo utilizar estos formularios MDI y cómo desplegar varios formularios a partir de él. Entonces, sin más preámbulos, situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear o agregar a nuestro proyecto un formulario MDI. Para ello nos vamos a ubicar aquí en el nombre del proyecto. En este caso yo le coloqué formulario MDI y vamos a presionar clic derecho. Al presionar clic derecho nos vamos a la opción de agregar. Se nos va a desplegar un submenú y vamos a escoger la opción nuevo elemento. Al seleccionar la opción nuevo elemento nos va a salir esta ventana. Vamos a bajar en las opciones que nos muestra esta ventana y vamos a escoger la opción de formulario primario MDI. Esta es la opción que vamos a escoger. Seleccionamos el formulario y vamos a colocarle aquí principal como nombre. Presionamos en agregar y listo, ya tenemos nuestro formulario MDI agregado. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como nuestro formulario MDI tiene varios componentes ya agregados, como es el menú strip. El menú strip es esta barra de menú que trae pues ya varias opciones como lo son archivo, editar, ver herramientas, etc. Tenemos un tool strip que es esta barra de herramientas que pues trae también ya varias opciones. Esta la vamos a eliminar, no la vamos a usar en este ejemplo. Tenemos un status strip que sería esta barra de estado y tenemos un tooltip para mostrar textos de ayuda en otros componentes. En este ejemplo no vamos a utilizar ni el tooltip ni el status strip. Entonces solamente nos vamos a quedar con el menú strip y vamos a eliminar algunas opciones que aparecen por defecto en este componente. Vamos a eliminar archivo, presionamos la tecla suprimir. De igual forma con el menú editar, el menú ver, el menú herramientas y solamente nos vamos a quedar con las opciones ventanas y ayuda. Si nosotros queremos crear un nuevo menú o una nueva opción, tenemos que ubicarnos aquí donde dice escriba aquí. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear un menú que diga productos como menú principal y como submenú de este menú vamos a colocar lista productos. Ese va a ser el submenú. Vamos a crear ahora otro menú que se va a llamar ventas y como submenú vamos a colocarle realizar venta, por ejemplo. Entonces ese van a ser los dos menús que vamos a utilizar en este ejemplo. Si los queremos cambiar de posición, simplemente presionamos clic sostenido sobre ese menú y lo ubicamos en la posición deseada. De igual forma con el menú ventas, lo ubicamos al comienzo y quedarían de esta forma.
Ahora lo que vamos a hacer es, cuando nosotros presionemos doble clic o clic sobre este submenú lista productos, se tiene que desplegar un formulario. A ese formulario lo vamos a llamar FRM lista productos. Así que lo vamos a crear. Presionamos clic derecho sobre el nombre del proyecto, que es formularios MDI. Escogemos la opción de agregar y escogemos la opción de formulario Windows Forms. Le presionamos clic sobre esa opción y le colocamos un nombre a nuestro formulario. Lo vamos a llamar FRM lista productos. Presionamos en agregar y ya tenemos nuestro formulario creado. ¿Qué es lo que va a tener este formulario? Simplemente le vamos a agregar un list box que va a tener dos elementos. Solamente para poder explicar este ejemplo, nos ubicamos en la propiedad items y en la opción de que dice colección nos ubicamos en el botón que tiene como tres punticos. Presionamos clic sobre el botón y empezamos a colocar las opciones de este list box. Entonces el primer elemento le vamos a colocar aquí que va a ser arroz por 500 gramos y va a tener un precio de 1800. Presionamos enter para el siguiente elemento, y vamos a colocar aquí aceite por 1000 mililitros y va a tener un precio de 8200, por ejemplo. Entonces presionamos en aceptar y ya tenemos esos dos elementos agregados a nuestro list box. Entonces nos ubicamos ahora de nuevo en el diseño del formulario principal y vamos a hacer lo mismo con el submenú realizar venta. Vamos a crear un formulario para esa opción, clic derecho, agregar y escogemos formulario Windows Forms. Entonces le colocamos un nombre, FRM ventas. Presionamos en agregar y listo. Lo que le vamos a colocar a este formulario van a ser simplemente dos componentes. Uno va a ser un text box y el otro va a ser un botón. La dinámica de este ejemplo es que cuando nosotros seleccionemos, vamos a ubicarnos de nuevo en el FRM lista productos, seleccionemos cualquiera de estos dos productos, aparezca esa misma información en el text box de este formulario. Entonces eso es lo que vamos a realizar en este ejemplo para poder explicar completamente lo que son los formularios MDI y cómo desplegar otros formularios a partir de este. Entonces vamos a borrar el texto de este botón, borramos el texto para que quede de esta forma. Entonces al presionar clic sobre el botón tiene que aparecer el formulario lista productos. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es que al presionar clic sobre la opción o el submenú lista productos nos aparezca el formulario lista productos, y cuando presionemos clic sobre el submenú realizar venta nos aparezca el formulario FRM ventas. Entonces vamos a presionar doble clic sobre el submenú lista producto y se nos generará el evento clic de este submenú. Entonces las instrucciones de este procedimiento van a ser las siguientes. Vamos a crear un objeto llamado FRM lista P para hacer referencia a que es la lista producto. As new FRM lista productos, y con esto estamos creando una instancia de este formulario. Ahora lo que tenemos que hacer es usar esa instancia FRM lista P y utilizamos ahora la propiedad MDI parent. Esta propiedad lo que nos permite es obtener o establecer el formulario MDI principal actual de este formulario. Es decir, tenemos que indicarle cuál va a ser el formulario padre de este formulario lista productos y cuál va a ser el formulario padre de este formulario. Pues va a ser el formulario principal MDI que creamos anteriormente. Entonces utilizamos esta propiedad y le vamos a asignar como valor la palabra clave ME. ¿Y por qué le asignamos esta palabra clave? Porque utilizando esta palabra clave ME estamos haciendo referencia al mismo formulario principal MDI. Es decir, que cuando nosotros utilicemos esta palabra vamos a hacer referencia a la instancia actual de una clase o estructura. En este caso
La clase actual que estamos utilizando es la clase principal del formulario MDI que creamos anteriormente. Estamos haciendo referencia a la clase a donde estamos ubicados. Entonces le asignamos como valor a la propiedad MDI parent de este objeto el formulario principal MDI. Entonces eso quiere decir que este formulario lista productos es un formulario hijo del formulario principal. Entonces ya asignado ese valor, lo que nos resta por hacer es mostrar el formulario por medio de un método. Y ese método puede ser el método show o el método showDialog. ¿Y cuál de los dos tenemos que utilizar? Se utiliza el método show cuando queremos mostrar el formulario sin que afecte a otros formularios. Es decir, que se abra este formulario y que se pueda cerrar en cualquier momento de la ejecución de nuestra aplicación. Y ustedes se preguntarán ¿cómo así? Ya entenderán ahora que les explique el método showDialog. El método showDialog nos permite mostrar el formulario como un cuadro de diálogo modal. Es decir, que cuando nosotros utilizamos este método para mostrar un formulario, si nosotros no cerramos este formulario, no se puede acceder a formularios inferiores. Entonces es por ello que les decía anteriormente que el método show nos permite mostrar el formulario sin afectar a otros formularios o a sus formularios inferiores. En este caso el método showDialog sí afecta porque si no se cierra no se puede acceder a dichos formularios. Entonces esa es la diferencia entre estos dos métodos show y showDialog. En este caso yo voy a utilizar el método show solamente para mostrar el formulario. Guardamos cambios y ya tenemos las instrucciones de este evento click del submenú lista productos. Vamos a hacer lo mismo con el submenú realizar venta, pero antes vamos a codificar algo en el FRM ventas. Entonces nos ubicamos en el FRM ventas en su código y vamos a crear una variable compartida. Ya les voy a explicar por qué. Public shared, a la cual voy a llamar existe instancia. Esta variable lo que me va a permitir es saber si ya existe o no una instancia de este formulario. Entonces voy a crear este atributo compartido que va a ser de tipo FRM ventas y como les dije me va a permitir saber si ya hay una instancia o no de este formulario. Entonces luego de crear el atributo compartido nos vamos a crear un método de retorno, es decir un function, al cual voy a llamar getInstancia. Este método getInstancia me va a devolver un objeto de tipo FRM ventas, es decir, en el caso de que no exista la instancia, de que no se haya creado el formulario, entonces que me cree un formulario automáticamente. Entonces para ello me creo un condicional if, cuya condición va a ser que si la variable existe instancia, is nothing, es decir que está vacía, entonces que me retorne un nuevo formulario, es decir que me cree el formulario FRM ventas. Entonces colocamos return new FRM ventas. En el caso de que ya la instancia exista, es decir que la variable existe instancia ya tenga un valor en su interior, entonces que retorne esa variable existe instancia, es decir retórname el objeto que ya esté creado. Entonces ya realizado este método, vamos a crear otro método adicional que es el que nos va a permitir traer la información del list box al text box que tenemos en este FRM ventas. Entonces colocamos public sub, lo voy a llamar inserta datos a este método, abro y cierro paréntesis y va a tener un parámetro al cual voy a llamar productos y va a ser de tipo de dato string. Presiono enter y las instrucciones simplemente va a ser que el text box de este formulario en su propiedad text va a ser igual al parámetro productos, y eso es lo que va a tener este método. Ya codificado todo lo concerniente al FRM ventas, nos ubicamos en el FRM lista productos en la vista diseño y presionamos doble clic sobre el list box. Automáticamente al presionar doble clic se nos generará el evento selected in the exchange de este componente list box.
Entonces las instrucciones de este procedimiento van a ser las siguientes. Vamos a crear una variable objeto a la cual voy a llamar frmv as frmventas. No creo la instancia directamente en esta variable, sino que le voy a asignar lo que me devuelve el método getInstancia de la clase frmventas. Recordemos que este método me va a devolver un nuevo formulario en el caso de que no exista, o me va a devolver un objeto de tipo frmventas que va a ser la instancia que ya está creada de este formulario. En pocas palabras, crea el formulario si no existe, o si no, devuelve el formulario ya existente. Entonces, ya almacenado el objeto en esta variable, lo que vamos a hacer ahora es crear una variable a la cual voy a llamar producto. Va a ser de tipo de dato string y le voy a asignar el elemento que se seleccione en el listbox. Entonces ubico el componente listbox, llamamos a la propiedad selectedItem y utilizamos el método toString para convertir ese elemento seleccionado a una cadena de caracteres. Entonces el elemento que seleccionemos se va a almacenar en esta variable producto. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el objeto frmv, que es el formulario del frmventas, y llamamos al método insertaDatos. Abrimos y cerramos paréntesis y le pasamos el argumento de este método, el cual es una variable de tipo string que va a traer el elemento que se seleccione en el listbox. Entonces dicha variable es la variable llamada producto. Le colocamos aquí como argumento producto y con esto estamos enviando al frmventas en su componente textbox la información del elemento seleccionado en el listbox. Entonces ya enviado el producto al textbox, lo que tenemos que hacer ahora es cerrar el formulario lista productos. Utilizamos la palabra clave me. Recordemos que esta palabra clave lo que nos permite es hacer referencia a la clase donde estamos ubicados. Entonces en este caso estamos ubicados en la clase frmListaProductos. Entonces utilizamos la palabra clave me punto y utilizamos el método close. Este método close lo que nos permite es cerrar el formulario. Entonces cerramos el formulario y listo. Lo que nos resta por hacer es ubicarnos de nuevo en el frmventas y codificar lo que va a ser el botón de este formulario. Cuando nosotros presionamos clic sobre este botón, se tiene que aparecer el formulario lista producto para poder seleccionar el producto. Le presionamos doble clic y se nos genera el evento clic de este botón. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una instancia del frm lista producto. Voy a llamarlo lista p as new frm lista producto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es asignar a este formulario qué método show vamos a utilizar, si el show o el show dialog. En este caso yo quiero que hasta no cerrar este formulario no se pueda acceder a los otros. Entonces para ello utilizo el método show dialog. Hasta no cerrar este formulario o hasta no realizar la acción que vamos a hacer en dicho formulario, no se puede acceder a el resto de formularios inferiores. Entonces utilizamos este método showDialog para realizar esa tarea. Entonces lo que nos restaría por hacer es ubicarnos en el frmventas y ubicarnos acá en la ventana de propiedades, acá en la parte de eventos, y ubicar el evento forClosing. Vamos a ubicar dicho evento forClosing, vamos a buscarlo, aquí ya está ubicado el evento. Ya ubicado el evento, presionamos doble clic sobre él y se nos generará automáticamente el procedimiento con este evento. Entonces este evento se va a desencadenar antes de que se cierre el formulario. Entonces en las instrucciones de este evento lo que vamos a colocar es la palabra clave me y llevamos al método close para poder cerrar definitivamente el formulario. Entonces ya tenemos todo nuestro código realizado para el ejemplo. Solamente nos resta codificar, si no estoy mal, casi se me estaba olvidando, el submenú realizar venta. De modo que cuando presionemos clic sobre este submenú aparezca el formulario frmventas. Presionamos doble clic y realizamos lo mismo. Creamos una variable objeto llamada frmv para hacer referencia al frmventas as frmventas.
llamamos de nuevo al método getInstancia de esta clase para saber si existe o no una instancia de este formulario. Luego de ello utilizamos el objeto frmv y le asignamos como MDI parent al formulario principal MDI. Entonces utilizamos de nuevo la palabra clave ME. Y por último llamamos al método show para poder mostrar el formulario. Entonces ya sabemos cuándo utilizar el método show y el método show dialog. Vamos a solucionar algunos errores que nos aparecen acá en esta clase del formulario MDI. Y estos errores obedecen a los componentes que eliminamos anteriormente, el tools strip y el status strip. Yo creo que con eso se solucionan los errores y ahora sí podemos ejecutar nuestro programa. Pero antes tenemos que escoger qué formulario se va a mostrar cuando nosotros presionemos en el botón iniciar. Entonces para ello vamos a presionar clic derecho sobre el nombre del proyecto, nos ubicamos en la opción de propiedades y en la opción de propiedades, en la opción de aplicación, nos vamos a ubicar aquí donde dice formulario de inicio, en esta parte, formulario de inicio, y vamos a escoger en esta lista desplegable qué formulario queremos que se muestre al presionar iniciar en Visual Studio. En este caso yo quiero que se muestre el formulario principal o el formulario MDI. Entonces escogemos el formulario principal, cerramos la opción de propiedades y ya podemos presionar clic en iniciar. Entonces presionamos en iniciar y ya nos aparece nuestro formulario MDI principal. Entonces si nosotros presionamos clic sobre el submenú lista producto, nos aparece el formulario lista producto dentro del formulario MDI. A esto me refería cuando le colocábamos el valor a la propiedad MDI parent. Este formulario frm lista productos es hijo del formulario MDI principal. Entonces a eso me refería con el valor que se le debía colocar a la propiedad MDI parent. Vamos a cerrar este formulario. En el caso del submenú realizar venta, aparece nuestro formulario frm ventas y si nosotros presionamos clic en este botón, nos aparece el formulario frm lista producto para poder elegir el producto que se va a mostrar en el text box. Entonces si nosotros elegimos este producto, bueno, aquí no nos aparece nada. Vamos a ver cuál es el error o en qué parte del código fallamos que no está cumpliendo la tarea. Vamos a ubicarnos de nuevo, vamos a cerrar acá este formulario. Bueno, aquí vemos otro error, se nos produjo una excepción y aquí en el evento for closing no debíamos utilizar el método close para cerrar el formulario, sino que debíamos asignarle a la variable compartida o al atributo compartido de esta instancia el valor de Noding para indicarle a nuestro programa que al cerrar el formulario ya no exista ninguna instancia de este formulario frm ventas. Entonces vamos a corregir esos dos errores. Vamos a corregir este primero, que es el más fácil. Llamamos a la variable compartida de esta instancia y le asignamos como valor Noding, es decir, no le asignamos nada para que tenga en su interior un valor nulo o que haga referencia a que no está almacenando nada en este momento. Entonces de modo que cuando nosotros creemos otra instancia o creemos otro formulario de tipo frm ventas no tengamos ningún tipo de error. Entonces ya solucionamos este primer error y vamos a ver cuál es el otro. Bueno, el otro error obedecía a que a la variable compartida existe instancia cuando esté vacía, es decir, que no tenga nada en su interior, tenemos que asignarle a esa misma variable existe instancia el objeto que estamos creando, es decir, el nuevo formulario. Colocamos esta instrucción acá y con eso estamos asignándole el nuevo formulario a la variable existe instancia. Por lo tanto, el valor a retornar es la variable existe instancia, porque como lo teníamos anteriormente, nos está devolviendo siempre un objeto nulo, es decir, nos está devolviendo un valor vacío, porque la variable existe instancia siempre iba a estar vacía, no se le estaba asignando un valor o una instancia del formulario. Entonces es por ello que nos aparecía ese inconveniente. Pero si nosotros ahora presionamos de nuevo en iniciar, vemos que nos aparece el formulario principal MDI. Si nosotros nos vamos al submenú realizar venta, nos aparece el frm ventas. Vamos a buscar ahora en el fmr lista producto el producto que va a aparecer en el text box.
Entonces presionamos en el botón de buscar, se nos despliega el formulario lista producto. Vamos a elegir por ejemplo este producto aceite por 1000 mililitros y vemos que ahora sí efectivamente nos muestra en el text box el producto que elegimos en el formulario lista productos. Entonces les quería mostrar cómo funciona básicamente los formularios MDI y cómo interactúan entre ellos. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, no olvides dejarme tu like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso me sigas apoyando con este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.